Bueno, pues en la mañanera de ayer, el presidente respondió a los señalamientos de los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, quienes celebraron que el presidente mexicano no fuera a la Cumbre de las Américas porque, dijeron, protege a las dictaduras y permite que el narcotráfico controle al país. Esto fue parte de lo que dijo en la mañanera de ayer el presidente. El Ted Cruz igual, pero todavía Ted Cruz le añadió, o sea, que no solo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México. Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas. Horas después, el senador Marco Rubio escribió en Twitter respondiendo a un video con la declaración de López Obrador y puso: un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que los senadores Cruz y Rubio siempre han sido de ultraderecha y anti-México. Y sobre este tema, para hablar de este tema, yo tengo la oportunidad de conversar, ahora nos enlazaremos, lo haremos vía Zoom con Alejandro Ope. Él es analista en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buenos días, Adela. Buenos días al auditorio. Me da gusto saludarte. Rato de no vernos. Ahora sí, ya hace un buen rato, sí. Un rato. Oye, Alejandro, bueno, pues, ¿qué tenemos que pensar y que decir de este pleito que ya parece un mano a mano, ¿no?, entre el presidente y los senadores en Estados Unidos? Porque ya están, pues, también los demócratas metidos en este tema, ¿no? Mira, Adela, yo creo que el presidente ha venido, digamos, haciendo una serie de guiños, de expresiones hacia que por lo menos generan algunas suspicacias sobre sus relaciones con algunos grupos de delincuencia organizada. Yo no creo, y así lo he escrito, que tenga algún tipo de connivencia o complicidad con grupos criminales. Pero sí ha, digamos, hecho una serie de expresiones, de declaraciones que por lo menos generan esta suspicacia. El problema es que la suspicacia ya brincó las fronteras, ¿no? En las fronteras, el presidente probablemente estaba haciendo un cálculo que esto, digamos, le permitía diferenciarse de los gobiernos del pasado sin generar mayores costos. Yo no estoy muy seguro que esta apuesta sea correcta después de lo visto esta semana. Mira, Marco Rubio, en efecto, a mí no me genera mayor simpatía. Es un hombre que viene de la derecha conservadora, ¿no? Que después de ser rival de Donald Trump en 2016, se alineó con el trumpismo. O sea, es un personaje que tiene muchas cosas cuestionables, pero es un hombre que tiene acceso a recursos importantes, ¿no? Además de estar en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es muy importante, copreside una instancia que se llama el Comité Selecto de Inteligencia en el Senado. Exactamente, sí. Este Comité Selecto de Inteligencia, que es una comisión muy sui generis dentro del aparato legislativo estadounidense, porque es paritario entre los partidos, está pensado para generar respuestas bipartidistas, para generar respuestas que abarquen a todo el espectro. Es la instancia que supervise, vigila, controla a todo el aparato de inteligencia de Estados Unidos, y es la que aprueba los presupuestos.
para el aparato de inteligencia de Estados Unidos. No es nada menor, es decir, tienen acceso a material confidencial, tienen acceso a material reservado que no tienen otros senadores, tienen un acceso a lo que genera el aparato de inteligencia de Estados Unidos y tienen influencia sobre los blancos, las prioridades del aparato de inteligencia. Entonces, si alguien como el senador Rubio está manifestando este descontento con el gobierno de México, por buenas o malas razones, está haciendo estas acusaciones, con o sin razones, es de pensarse que esto puede volverse pues, un tema importante en la agenda en la agenda del aparato de inteligencia de Estados Unidos. Por el aparato de inteligencia no solo me refiero a la DEA, la CIA, el NSA, el FBI, etcétera, etcétera, etcétera. No es un tema menor, ¿no? No es un tema menor que este tipo de asuntos que involucran al presidente de México se estén ventilando en las tuberías del aparato de inteligencia estadounidense. Yo me parece que esto sí es algo que sí te habría que poner, donde sí podría que poner atención. No creo que sea buena política minimizarlo. Exactamente, ¿no? Ahora, pues tenemos un presidente que es bastante inteligente, ¿no? Y que no pareciera que esto que ha estado haciendo pues sea una distracción o errores, etcétera, ¿no? Yo no sé cómo lees tú esto, ¿no? Porque yo decía hace unos días que el presidente pues ha estado jugando de alguna manera con esta percepción de una Pax Narca, ¿no? Con esta estrategia de abrazos, no balazos. No sé, ¿cuál dirías que es la razón por la que lo está haciendo? Yo estoy de acuerdo contigo, Adela, que esto yo creo que no es ingenuidad. Pues no es No ingenuidad, creo que sea una ¿no? pifia. El presidente sabe muy bien cómo cómo van a ser interpretados estos gestos, cómo van a ser interpretadas estas declaraciones. O sea, no creo que le sorprenda, ¿no?, que se generen este tipo de especulaciones cuando va a Sinaloa y justifica la presencia de un retén de civiles armados, ¿no?, diciendo que eso en otros estados y el único estado que menciona es Jalisco, ¿no? Entonces sí, no es ingenuo, no es torpe, o sea, sabe que este tipo de cosas tienen consecuencias. Yo pienso que hay un cálculo político detrás de esto. Yo creo que está, por un lado, tratando de diferenciarse de los gobiernos anteriores a los cuales les atribuye una política de mano dura, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que también genera conversaciones y genera ruido, ¿no? Y le permite seguir controlando la agenda, ¿no? La agenda mediática y la agenda pública, ¿no? Yo creo que por ahí va. El problema, yo creo que el cálculo del presidente, yo creo que no involucraba las interpretaciones que pudiera tener esto más allá de las fronteras del país, ¿no? Las interpretaciones que esto pudiera generar en Estados Unidos particularmente, y las que pudiera generar en su aparato de inteligencia, y que pudieran estar haciendo algunas interpretaciones, tal vez incorrectas, pero pudieran estar haciendo interpretaciones sobre presuntos vínculos, ¿no?, entre su gobierno y algunos elementos del crimen organizado, ¿no? Sí, sí, que sí. no, insisto, yo no creo que haya, porque ese tipo de arreglos de arranque, porque nunca han sido así. Los arreglos entre crimen organizado y el Estado en México nunca han sido centralizados, nunca han sido piramidales, siempre han estado mediados por relaciones entre narcos específicos y funcionarios específicos. Exacto. Que operan ¿Podrías abundar un poco en ello, Alejandro, tú como experto en seguridad? ¿Cómo opera esto? O sea, a ver, sí hay relaciones de complicidad, relaciones de convivencia hay incluso relaciones de sociedad entre organismos o instituciones del Estado y
y grupos criminales, ¿no? Grupos armados de otra naturaleza. Eso ha existido desde hace mucho tiempo, pero normalmente son relaciones que son idiosincráticas, que son circunstanciales, que dependen de relaciones personales específicas en el terreno entre un narco específico, un criminal específico, un líder específico y un jefe militar, un gobernador, un comandante de la entonces Policía Judicial, luego de la Dirección Federal de Seguridad, más recientemente del Policía Federal, etcétera, etcétera. O sea, son relaciones, es un entramado complejo, no es una relación vertical estructurada, ¿no? Que viene desde de presidencia hacia abajo. O sea, la noción de un narco entrando a negociar términos a Palacio Nacional, pues a Bucareli, al Palacio Cocovian en Bucareli, etcétera, eso solo existe en la serie de Netflix, ¿no? Sí. O sea, pero, eso no existe en realidad. pero finalmente, ¿no? O sea, hay arreglos entre el crimen organizado y las autoridades, de alguna u otra siempre forma. siempre ha habido vasos comunicantes, ¿no? No es novedad. Algunos, y siempre ha habido alguna suerte de arreglo, la mayor parte de los cuales son altamente inestables, ¿no? Ahora. Pero el punto es nadie sale a presumirlos, ¿no? Exacto. O sea, Nadie sale a presumirlos. O sea, pero así es este tipo de relaciones, si se tejen, que de nuevo puede haber razones, puede haber una razón de Estado para tejer este tipo de razones. Puede haber incluso una reflexión sobre dónde radica el interés público al tejer este tipo de arreglos. Pero, pues obviamente son políticamente tóxicos, ¿no? Este tipo, o sea, salir a decir estas cosas. Yo creo que el presidente tampoco tiene un pulso tan fino sobre la opinión pública. Yo creo que aquí sí está errando el tiro, ¿no? Error de cálculo. En una encuesta reciente del Universal, del Financiero, señalaba que 82% de los encuestados estaban en contra de esta declaración o estaban en desacuerdo de esta declaración que hizo el presidente de la República de que había que cuidar a los integrantes de las bandas criminales porque también son humanos, ¿no? Hay un sesgo en favor de la mano dura en la opinión pública, ¿no? A mí porque lo que hay muchas víctimas también y hay mucho dolor en el país, Alejandro, ¿no? Así es. Entonces tú te necesitas, si vas a construir otro tipo de política, hay que hacerlo con un tejido, hay que hacer un tejido fino, hay que hacer mucho de eso requiere discreción, mucho de eso requiere ir construyendo otra suerte de arreglos en el terreno, pero pues no sales a decirlo, ¿no? O sea, son esas cosas que a lo mejor valdría la pena explorar, pero ciertamente con otro tipo de operación, ¿no? A mí lo que más me sorprende es que el presidente presuma una política de abrazos y no balazos cuando en los hechos no existe. Sí. En los hechos yo sí veo los balazos, no veo los abrazos. O sea, hay 27,000 personas más en la cárcel hoy que en 2018. Sí. Ahora, de esto... Hay 3 veces más soldados en la calle que con Calderón. O sea, hay una deriva punitiva en la política del gobierno, pero sus programas han reducido los presupuestos para los programas de prevención. Se nos está cortando, Alejandro. ¿Podríamos retomarlo? Sí. No sé si es de aquí o de allá, pero ya lo tenemos. A mí lo que realmente me sobresuma algo, uno, los resultados esperados. No, de reducción. ¿Es de él? Alejandro, ¿te parece si te llamamos por teléfono para concluir esto? No sé si tú me escuchas, pero parece que el internet está fallando en algún sitio en donde tú estás, creo. A ver si alguien le puede decir si podemos retomar, lo haremos vía telefónica, porque a mí me gustaría que Alejandro, que es un experto en temas de seguridad y analista además, que nos dijera cuáles pudieran ser estas consecuencias, ¿no?
Él escribió hace un par de días un artículo bastante interesante sobre estos temas en particular y pues me parece importante que lo pudiera compartir en este momento con nosotros. Fue en su columna de ayer justo, ¿no? Entonces, pues sí, esto sin duda tiene consecuencias, ¿no? Y a mí me gustaría también saber si este pleito, ¿no?, entre el presidente y senadores en Estados Unidos, insisto, republicanos y demócratas también, porque ayer todavía un grupo de 15 senadores demócratas acusó que el presidente pues no, para el presidente el tema de la seguridad a los periodistas pues no ha sido prioritario, así es que pues ya está en la Cámara senadores republicanos, senadores demócratas haciendo acusaciones en contra del presidente López Obrador. ¿Por teléfono? ¿Por Zoom? A ver, Alejandro, ¿me escuchas ahora? Sí, ¿qué tal? Perdón, se cortó por alguna razón, ¿no? Los No, gajes, ¿no? De las exacto, entrevistas remotas. exacto, los gajes de la tecnología. Oye, no te preocupes. A mí me gustaría, y comentaba con la gente que nos está viendo ahora, que nos hablaras de las consecuencias que pudiera tener, ¿no? Comentaba con ellos que, bueno, pues ya hay senadores, tanto republicanos como demócratas. Ayer un grupo de 15 senadores demócratas también salió a decir que para el presidente López Obrador no era un tema prioritario el asunto de la seguridad a periodistas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué consecuencias podría tener esto en la relación con Estados Unidos, este pleito, ¿no?, entre López Obrador y los legisladores, pero también este asunto y estos señalamientos al presidente de una protección, sino que nexos con el narcotráfico? Mira, Adela, a ver, una buena parte de la relación bilateral con Estados Unidos está institucionalizada y sobrevive a este tipo de controversias, ¿no?, entre políticos específicos. Dicho lo anterior, o sea, sí puede, por ejemplo, hay dificultad la implementación de algunos programas de cooperación que se han anunciado recientemente, la llamada iniciativa, el entendimiento bicentenario que vino a sustituir a la iniciativa Mérida, tiene ahí unos componentes de asistencia económica y de asistencia técnica a México que pudieran, digamos, por lo menos volverse más lentos, los recursos pudieran no estar allí a la hora de enviarse a México, el acceso en México a ciertas de agencias mexicanas, de dependencias mexicanas a ciertas formas de inteligencia pudieran verse dificultadas por este conflicto, se pudiera, digamos, se pudieran llamar a audiencias públicas en el Senado sobre este tipo de temas, digamos, por lo menos en términos de imagen, pues sí genera un costo. Dificulta construir, ir resolviendo muchos temas que están en la agenda bilateral, porque mucho de esto depende de asignaciones presupuestales que se hagan desde el propio Congreso, ¿no? Y de nuevo hay que ir, insisto, en el tema, en la ubicación política del senador Rubio, ¿no? Que no es trivial, ¿no? Entonces yo creo que sí puede tener consecuencias, no catastróficas, pero sí que sí puede tenerlo. Y otro, pero de más largo plazo, sí hay que recordar que una agencia como la DEA tiene memoria larga, ¿no? O sea, siguen tratando el tema de Camarena, ¿no? Sí. Después de 1985, ¿no? Entonces, no sé, esto pudiera tener reverberaciones en el largo plazo que aún no podemos predecir, ¿no? Ahora, le dejan de alguna manera el control de daños también, pues, a Marcelo Ebrard, ¿no? Pues sí, le toca, ¿no? Es parte del trabajo del canciller, ¿no? Enfrentar este tipo de tormentas, ¿no? No sé qué tanto margen tenga, el embajador Moctezuma para acercarse al Congreso y tratar de limar algunas de las asperezas que han surgido en estos días.
pero sí, yo creo que por el bien del país habría que hacer una operación de control de daños que minimizara, ¿no? Y aplacar este conflicto. Yo creo que no le conviene, no le conviene al presidente de la República y no le conviene al país. Ahora, y finalmente, Alejandro, considerando, y tú lo señalabas en tu columna de ayer, que el senador Marco Rubio, contra quien pues fue el presidente, es parte del Comité Selecto sobre Inteligencia, pues ¿qué podría pasar? Y lo dices también en tu columna, no habría que desestimar estas declaraciones, ¿no? Sí, no hay que desestimar las declaraciones. O sea, el tema puede tener repercusiones porque no es cualquier legislador, no es cualquier senador, es alguien que aunque sea de extrema derecha puestos, y aunque tiene puestos directivos importantes en comités y comisiones importantes del Senado de Estados Unidos, ¿no? Comités y comisiones que controlan recursos, que tienen acceso a información reservada, que tienen acceso al aparato de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos. No es cualquier persona. Entonces yo sí creo que sería en el interés del gobierno de México ir tratando de apagar el fuego, ¿no? No creo que se gane nada. El presidente tal vez pueda generar algunos puntos políticos internos, agarrando algún pleito con una parte del establishment político estadounidense, pero de largo plazo yo creo que no es en el interés ni del país ni de su propia administración. Sin duda. Alejandro, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Muchas gracias, como siempre. Un placer.